Hola, soy Lorena Rivas, expert Elite Autodesk, y esto es Smallflow Talks. Hola Andrea, muchas gracias por estar en este segundo episodio de Molflow Talks. Me gustaría primero que te presentes y digas qué haces actualmente. Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Andrea Jaramillo. En este momento, pues estoy con Lorena grata y feliz en estas Mofo Talks. Yo estoy en este momento trabajando en Cybridge Technologies como parte de, pues, ingeniero en simulación. Plastic Simulation Engineer es el puesto. Y aquí, pues, ya a contar mi experiencia y cómo he llegado hasta aquí en todo lo que hacemos en la parte de simulación de inyección. Bien, ahora cuéntanos un poquito cómo llegaste a que Molflow fuese parte de tu rol y de tus actividades, ¿verdad? Bueno, esto hay que contar un poquito la historia de vida de uno como tal. Está Yo bien. soy ingeniera mecánica, soy colombiana, estudié en EAFIT en Medellín y cuando estaba terminando la universidad, pues la ingeniería, empecé el posgrado en transformación de plástico y caucho. Hay un instituto en Medellín que da el posgrado pues dedicado en plástico y caucho y da la parte de capacitación completa y técnica en lo que se requiere al apoyo de la industria pues en este tipo de cosas. Entonces cuando estaba terminando la ingeniería empecé ese posgrado y en el posgrado me contacté con una persona aquí en México que justamente estaba buscando algo o alguien que pues supliera la necesidad de empezar pues las simulaciones. En ese caso yo empecé con las estructurales y un poquito de inyección, pero más con las estructurales y necesitaba como alguien que tuviera el conocimiento del material y de cómo representar el material virtualmente. Aquí te voy a preguntar, te voy a interrumpir porque esto es Ujú. interesante. Entonces, ¿con qué software comenzaste a hacer análisis estructurales? Y te pregunto esto porque en la industria normalmente asumen los análisis estructurales, los asumen más o todo está muy enfocado hacia metales, no digo que no, los plásticos no se hagan, Sí, pero no es tan común escuchar personas que hagan análisis estructurales de plástico o al menos no públicamente hablan de eso. sí. Bueno, yo empecé, hay que entender primero cómo se representan los plásticos en cuestión de la parte de materiales para las estructuras, cómo fallan primero, o sea, antes que todo. Entonces, primero tú tienes que entender cómo es el fenómeno de falla para poder representarlo. Yo empecé con las simulaciones estructurales en SolidWorks, la parte lineal y no lineal, que ya pues tú tienes que entender que ya fenómenos como el creep o fenómenos como ya un poquito más complejos de que representan tiempo, pues ya tienes que incluir la parte de la plasticidad del material. Entonces empecé con esta parte en SolidWorks y ya después me pasé a la parte de Inventor que es Nastran, que ya tiene pues como forma de simulación más amplia, que son la parte que explícita, que ya puedes generar como modos de falla complejos de fracturas. Ok, Entonces, para hacer cosas ya como, no sé, choques, fracturas de caídas, tienes que representar la parte de la plasticidad enfocándote en la fractura del material y ok. ya conectándolo en cómo se deforma en cuestión de llegar a fallar. Y tomando en cuenta que los plásticos pues tienen componente elástico y componente plástico y que eso hace Exactamente, más complejo el análisis, ¿no? Y totalmente, después hay que sumarle ahí la variable de que el plástico no es isotrópico, sino que es anisotrópico, ¿verdad? Y de exactamente. ahí me imagino que entra en juego tener cosas como Molflow o Ujú. simulación de inyección de plástico. Sí, y el conocimiento del material por parte del laboratorio, o tener, en el caso de Morflow, tener la caracterización reológica completa y que sí te represente el material. O sea, sí tienes que tener como la información y la claridad de que estás representando las condiciones moleculares del material bien, más allá de que lo estés haciendo en cualquier simulación, porque pues si le pones ni siquiera una curva, si le pones una línea, pues vas a tener una línea en el resultado y no va a Claro, ser una representación digna de lo que es el material. ok. ¿Y cómo después llegaste a hacer simulación de inyección? Ah, bueno, entonces antes, en donde trabajaba y donde empecé como toda la parte de la simulación, teníamos CADMOL, pero teníamos CADMOL no con el conocimiento, con la instrucción completa de qué podíamos hacer con el software desde la parte de inyección hasta la parte de deformación como tal. Entonces empecé con CADMOL, empecé como a hacer más simulaciones de llenados, de si la parte podía llenar, si la colada estaba bien, si la colada estaba presurizándose más que la pieza o cosas así, que sí son dignas de entender y de revisar, pero no es la capacidad completa que tú puedes tener pues en la parte de las simulaciones de inyección. Y Ok, después
por la necesidad de la presencia de piezas automotrices, nos cambiamos a Molflow, porque Ok, pues hay varias empresas automotrices que requieren y que tienen activado pues los resultados de Molflow como, como los mejores, como los válidos en la industria. Entonces tuvimos que cambiarnos o hacer el switch de software y ahí fue donde pues tuve el honor y placer de ser entrenada aquí por ti y ya empezar a trabajar en lo que es Molflow como tal y ya crecer en lo que es el software. ok. Una de las cosas que hemos hablado con el tiempo es que hay mucho proceso de autoestudio y de tratar de mejorar, ¿verdad? Como usuarios. Ujú, Y en esto yo soy bien transparente, no importa tanto, o sea, hay diferentes plataformas, todas son válidas, todas tienen sus pros, todas tienen sus contras, ujú, pero hay un punto que es qué tan buenos usuarios nos volvemos, ¿no? O qué tan ujú, integral entendemos que un software puede ser o las implicaciones que tiene, también que asume el software, etcétera, ¿no? Y eso es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, además de lo que hiciste de tu carrera, ¿verdad? Y que aprendiste en Astra y Catmull, y ¿qué otra cosa tengo que aprender para hacerte mejor como especialista? uy, bueno, esa, Mar. pe- esa, esa pregunta yo creo que es muy compleja, pero es hasta qué tan integral quieras ser tú y qué tanto quieras entender la totalidad de la información que estás teniendo y que estás dando. Porque yo creo que para hacer una simulación, cualquier tipo de simulación, primero tienes que conocer el material. Entonces tienes que saber de materiales. Tienes que saber qué tipo de materiales estás trabajando, qué tipo de, si son amorfos, si son semicristalinos, cómo tienen esa variación. O sea, es muy importante que sepas la química del polímero, obviamente también la física del polímero, porque tienes que entender la parte de transferencia de calor, cómo funciona la pieza que estás trabajando. Entonces es como las bases de la ingeniería como tal, la tienes que tener súper clara para entender que los resultados o lo que estás haciendo tiene sentido o no. Aparte de eso, también es útil, yo creo, saber de estadística, o sea, estudiar de cómo puedes, pues estadísticamente hablando, manejar tu proceso, porque a fin de cuentas estás entrando en un proceso en donde tienes que mostrar optimización y tienes que mostrar que tiene sentido para ti en resultados. Claro, Entonces, ajá, yo creo que es más. Y aparte también el resultado de la simulación en el software te lo da con histogramas, con cosas que son como datos numéricos que tienes que saber cómo trabajarlos. Aparte yo creo que también es importante saber, más allá de lo que sabes en la simulación, es cómo comunicarlo. Porque también o sea, si tienes muy buenos resultados, pero no sabes comunicar lo que estás diciendo, o no, bueno, algo hay adicional. Creo que esto es algo muy técnico, pero la parte tuya como especialista, más allá de lo técnico, es hacerlo digerible para alguien que no es tan claro, técnico como tú. claro, Entonces, eso también hace parte del conocimiento que tienes que tener. El conocimiento es cómo traduces el conocimiento que tú tienes a algo que sea entendible para alguien que no haya estudiado lo que tú has estudiado, que a fin de cuentas eso es darle valor, que a claro, cualquiera le sea útil. Entonces, bueno, aparte de lo que yo creo que que tiene uno que saber como especialista, las máquinas, en este caso ya que yo hago parte de, ya no el desarrollo de la parte, sino el desarrollo del molde, también hay que saber de aceros, de materiales del molde, de cómo tienen sentido las refrigeraciones y cómo no, de coladas, calientes y frías, de las formas de inyección en general, porque pues no solamente es que inyectes un punto y ya, sino que se van haciendo como un poco más complejas todas las simulaciones, entonces ya es claro, sobre moldeo, conforme al cooling, pero eso es parte de lo que tú tienes que hacer como especialista, de entender que nunca vas a dejar de aprender y que claro. siempre es Y un eso es estudio súper continuo importante. y que tú estás creciendo con la industria. Porque si la Claro, industria sale con otra cosa y a alguien se le ocurre otra forma de inyección o a alguien se le ocurre otra forma de cualquier cosa que a ti te afecte el proceso, tú lo tienes que aprender para representarlo. Y si no lo claro. entiendes, no lo vas a representar bien. Sí, esa es una de las cosas que a mí me ha tocado cada vez que entreno a alguien, y yo lo digo públicamente, o sea, yo sé usar Molfre, pero yo llevo muchos años que no estoy en la industria, y Ujú, la manera de poder explicar mejor cómo usar el software es que el cliente ponga sobre la mesa cómo ellos inyectan las piezas o cómo ellos sí. hacen los moldes, ¿verdad? Ujú, Y te das cuenta que este software puede ser muy integral, ¿no? Puede hacerle mucho beneficio a quien diseña moldes, como estás haciendo tú ahora, ¿verdad? Que antes, donde estabas antes era más
no diseñamos las piezas o diseñamos las piezas y las inyectamos, pero el molde no lo hacemos nosotros. Ahora estás en un sitio donde los moldes los haces tú, Sí. pero lo inyecta alguien más. Y te das cuenta que puede ser el mismo rol con diferentes puntos de vista y que uno se tiene que adaptar como especialista de que ahora mi cliente hace interno, ¿verdad? Hace moldes. Ahora mi cliente interno inyecta. Ahora mi cliente interno diseña. Sí. Pero tienes que saber de todos. Exactamente. Porque lo tuyo lo tiene que consumir alguien más. Y por eso siempre uno tiene que estar más abierto de escuchemos a todas las partes porque todos se podrían beneficiar. Y con esto quiero hacerte la última pregunta. ¿Qué crees tú que necesita la industria para apreciar más? Aquí vamos a hablar de que somos menospreciados, pero apreciar más a los especialistas en Moldflow, ¿verdad? O en simulación. O qué tal vez le hace falta a los especialistas para integrarse mejor con los que no están simulando. Bueno, Así es. muchas cosas. Primero, yo creo que lo que dije ahorita es importante no dejar la información que no sea accesible. O sea, es bajar la información a piso y de alguna forma u otra hacerla entendible para quien lo va a usar en su día a día y en su cotidianidad. O sea, yo creo que si el operador o si la persona que está a pie de máquina entiende que hablamos el mismo idioma y que probablemente un problema que él está viendo es un problema que como especialista o desde el software podemos solucionar, o él tiene un problema que podemos ver y que no sea su problema, pues le va a dar valor, Claro. porque a fin de cuentas le afecta. Y cuando nos afecta algo, pues ya lo hacemos importante. Entonces creo que esa correlación, que creo que muchas plantas fallan, en hacer esa correlación de que ingeniería muestre que piensa en planta y que considera planta, porque muchas veces somos como islas y no islas que se relacionan. Entonces creo Claro. que darle presencia a la simulación en planta es importante y entender que a fin de cuentas pues nos correlacionamos y estamos haciendo lo mismo, solo que en un computador, y que lo que hiciste en el computador se refleja en la vida real. Eso primero. Segundo, yo creo que el problema más grande de la valoración en la simulación es que es un valor monetario silencioso. O sea, Ok. tú no estás, o sea, tú contabilizas no la presencia de la simulación, sino la ausencia. Porque si tú tienes una simulación y hiciste un proceso de diseño bien hecho, no tuviste problemas, pero no contabilizaste económicamente los problemas, porque estaba bien. Claro. Ya entendí. Entonces, si las cosas están bien, no se revisan, no se evalúan, no identificaste cuánto dejaste de invertir. Pero si en tu proceso pues no probaste, no hiciste simulaciones o no hiciste algo que representara evaluar antes de que exista, ahí ya sí vas a tener que hacer cambios en molde, o no te funcionó la colada, o tuviste, no sé, por ejemplo, líneas de soldadura en zonas estructurales importantes que pudiste haber visto en la simulación. Entonces eso es que es muy complicado de contabilizar o de cuantificar económicamente, Sí, de hecho pero... me recordaste de algo de cuando yo inicié en esto que estaba más enfocada en la venta del software, ¿no? Ujú, Que estas plataformas costaban muchísimo más caro de lo que cuesta en el día de hoy. La manera de ayudar a justificar el por qué implementar Molflow era cuántos retrabajos haces en el molde el día de hoy, porque eso sí estaba medido, ¿verdad? ujú, Entonces, no es que lo vas a eliminar, ¿verdad? Pero la idea es reducirlo. O cuánto tiempo estás probando en planta, que eso está medido, y imagínate que ahora vas a probar menos tiempo porque vas a probar virtualmente, ¿verdad? Que es el exactamente. tiempo, sí, ¿verdad? De una Andrea, Ujú, de una computadora, ¿verdad? De una cuenta de luz y de internet, pero que no va a costar tal vez igual que parar una planta para probar un molde. ujú, Pero era con otras cosas que tal vez te vas a ahorrar para poder justificar el software. ujú, Otros clientes lo que han hecho es cuánto cuesta pagarle a alguien más que simula versus que lo simulo yo. ujú. Entonces, sí, bueno, si pagué tantas simulaciones al año que me costó tantos dólares, lo hago casi podría simular más. Pero Exactamente. siempre es con una expectativa, pero no, lo que estás diciendo es bien importante, no siempre está medido cuánto realmente cuesta el no tenerlo Ujú, interno sí, o cuánto te ahorras cuando lo tienes. sí, porque por ejemplo en este caso yo, ya que soy pues proveedor, obviamente yo pues cobramos por lo que hacemos.
claro, y no necesariamente, o sea, si yo fuera interna de alguna de las plantas de la parte, obviamente puedo hacer un DOE que me represente, no sé, 18 ensayos. Y de esos 18 ensayos no voy a minimizar el problema porque no vas a tener un molde perfecto, no vas a tener una pieza perfecta, pero vas a identificar qué problemas son tus problemas y cómo puedes claro, atacarlos. En cambio, ya yo en este caso, que estoy del otro lado y que me tienen que pagar casi por corrida, que la claro. industria es así y obviamente ya es pagas, No la vamos a obtienes cambiar lo que si no pagas, tiene el molde. exactamente, exactamente. Entonces es como, es diferente lo que tú puedes dar en caso de, pues, estar del lado que estés. Entonces es importante entender que lo que priorizas o lo que te importa es desde el punto en el que estás. Entonces, Claro, como el desarrollo en este caso del molde, obviamente nosotros como molderos o como toolmakers tenemos que identificar que nuestros moldes no tengan tantos problemas o que nuestro cliente no tenga tantos problemas, pero es responsabilidad del desarrollador de la pieza o del diseñador o de quien lo hizo entender cuáles son sus problemas en la inyección, no en el molde. claro, claro. Y que tienes que entenderlo todo. O sea, Ujú. esto es muy integral. Y la gente, cada vez que yo hablo, que doy curso, que entran varias personas, es así de, tú eres el cliente interno. O sea, eso es una de las cosas que es uno de los problemas más graves de implementar esta solución, es que tú tienes que hacer una campaña contra tus clientes internos. Tu Sí, cliente interno es el que inyecta, que no cree que lo que tú haces sirve, que esos son unos colores muy lindos, y sí. te puede ayudar. Y cuando correlacionas, tienes oro puro ahí, porque dijiste, ya conseguí una correlación. Obviamente la simulación no va a quedar exactamente igual que la idea, porque si no, pues muchos no tendríamos trabajo. Pero la idea es que si tú pudieras cerrar ese entre lo que simulas y lo que se inyecta y que con la planta, ¿verdad? Estuviese más alineado eso, ya podrías a futuro decir, este proyecto que vamos de cero, podríamos casi que predecir bien cómo va a salir si estamos todos en el mismo, Ujú. cómo lo inyectas tú, A mí me pasó esto con un curso hace poco, me llamó mucho la atención, pero estaban programando las válvulas. Y les dije, ok, pero ¿están seguros de que se abren los 2 segundos al segundo o hay un delay? Porque si yo pongo 1 segundo, 2 segundos en Molflow, él va a Sí. asumir que así se abre, así se cierra. Ujú. Pero ese 1 segundo, ¿dónde se colocó? Me dijo, no sé, vamos a hablar con el de la planta. Y el de la planta nos dijo, sí, en la máquina colocamos que se abra 1 segundo, dos, pero en la realidad hay un delay de 0.2 segundos, me dijo, y entonces es 0.8 el tiempo real. Y yo dije, esto es importantísimo porque no es lo mismo simular con 1 segundo y 2 que con 0.8 y 1.8. Eso lo Sí. tenemos que... Sí. Y era ese punto de tenemos que hablarnos. O sea, vas a tener que pararte de tu escritorio, baja y hablas con el del que inyecta Sí. para que cada vez esto sea mejor. Sí, porque mientras más información va a ser más, tiene más sentido la simulación, mientras más la Claro, cargas con algo que tenga lógica con la realidad. sí. Y una cosa más, esto es una de las cosas que he abogado, intentando abogar últimamente, es que cada vez hay más puestos de trabajo que piden saber usar Molflow, Moldex, Simasoft, el que esté, ¿no? Pero no necesariamente eres el que lo realiza, sino que eres el indirecto el que lo consume, ¿no? Ujú. Y yo he visto reportes de 150 páginas, ¿verdad? Que exponen todo lo que hicieron y que asumieron. Y también he visto reportes de la portada, un dibujo y hoja de conclusión, ¿no? Que eso no habla tanto del especialista, sino que habla un poco de lo que dijiste esto al comienzo, de cómo comunicamos, ¿no? Sí. Entonces, sabiendo eso, ¿qué crees tú que le hace falta más a la gente? ¿Entender cómo son los molflows o entender cómo se hacen los molflows? Y eso de Mm, decir, si esto se hizo de esta manera, tal vez podría exigir tanto más. Yo cada vez que doy curso les digo, muéstrenme sus reportes que reciben. ujú. Y les explico, aquí asumió que no había refrigeración. Eso implica A, B y C. Yo Esto creo se que es hizo en un eso. material bronce. Esto implica A, B y C. Tú podrías inventarte el material si quieres, lo puedes decir. Eso se puede hacer. Esto es la explicación que eso. Y siempre están y digo, hay mucho desconocimiento, no del molflo, sino cómo se hacen los molflos. ¿Qué Yo creo implica? que diste en el clavo tal cual desde la pregunta, porque yo creo que hace falta explicar con claridad qué se asumió. Porque si tú, por ejemplo, si tú
no sé, vayamos muy específico. Si tú hiciste una corrida de simulación que no incluye la refrigeración, asumiste una refrigeración ideal. Claro. ¿Y Entonces, qué de los es eso? resultados, exacto, de los resultados que tienes, es de ahí para abajo, no de ahí para arriba. Entonces tienes claras las expectativas porque ese es tu ideal. Y si lo haces hermoso y perfecto, ahí vas a llegar, pero la Claro. realidad nunca va a ser la idealizada. Entonces es tener tu expectativa clara que es de ahí para abajo. Nosotros, por ejemplo, hacemos, o sea, corremos, que eso también me parece muy importante en qué creo que le hace falta a la industria en cuestión de tomar en cuenta la simulación. Yo creo que es más valioso tener este tipo de herramientas de simulación, en este caso, pues Molflow, o sea, la que sea, hasta las estructurales, en etapas tempranas del diseño, tanto de la pieza como del molde, o sea, en etapas tempranas para que tú sepas qué estás atacando. Por ejemplo, nosotros en Cybridge tenemos como ya estamos intentando cada vez más hacer, por ejemplo, un circuito sencillo de refrigeración, pero con ese circuito sencillo de refrigeración estás quitándole la idealización del cooling y estás haciendo que te identifique las partes calientes en la pieza. Claro, claro. Entonces ahí tienes un poquito más de realidad para que el diseñador del molde entienda qué es en donde se tiene que fijar más o Enfocar. atacar más exactamente en la parte del cooling. Entonces yo creo que eso es como que tú empieces a conectar, o sea, en esto, en cualquier planta, y aparte que también es muy amplio las industrias en donde puedes participar con esto. Entonces es empezar a unir las partes chiquiticas que afectan a lo que estás pasando y así que entendamos que somos una red que si usa algo así, pues vamos a hacer mejores resultados y menos problemas. Claro, claro. Yo, no te imaginas la cantidad de simulaciones que se hacen y que se cortan metales sin tener refrigeración. Ujú, Impresionantes. Y siempre se estiman o se hacen DFMs basados en potencial de formaciones y eso no estaba en el sistema de alimentación, no, se colocaron las válvulas, todo eso es chévere. ujú, ¿Estaba puesto la refrigeración? No. ujú. Entonces, Mm. cuando se dan Y hay cuenta de problemas que, así allá la refrigeración. Esa es exacto, la si hay cosa. problemas con refrigeración, imagínense cuando no. Ajá, ajá. Entonces, pero es claro, es las expectativas, o sea, no está mal hecha la simulación. El problema no es que el Exactamente. especialista hizo una mala simulación, no, sino que no se tuvo claro todo el mundo lo que se asume cuando se está simulando, porque cuando tú estás evaluando nada más la parte, ¿verdad? Pues no tienes refrigeración puesta y estás corroborando algunos efectos, pero a medida que vas haciéndolo más complejo, vas aumentando variables y deja de asumirse cosas Sí. y eso no necesariamente todo el mundo lo tiene claro. Entonces uno ve unos molfros muy lindos, ¿verdad? He visto unos molfros que digo, espero que le hayan pagado súper bien a esta persona porque duró 20 y Ujú, 100 días simulándolo, pero también he visto otros que digo, no pusieron la reacción o ujú. no colocaron que el material era un material que tenía propiedades, o sea, que comunique mejor lo que se simuló, porque Por muchas ejemplo, decisiones se cortan con eso. exacto, esta semana tengo un ejemplo específico que me llegaron con un material, tienes en la base de datos, y el material tiene una distribución molecular específica, que yo no tengo en Molflow en la base de datos. Y yo, ok, si tú tienes ese tipo de distribución molecular o de peso molecular en el material, va a ser muy difícil de fluir. No va a hacer sentido la información que yo te dé porque la fluidez del material que tú tienes que usar es mucho más, o sea, es mucho menos, perdón, que lo que yo te puedo ofrecer. Entonces, pregúntale Claro, al cliente, dile al cliente que el fabricante te pase el material para que la información te haga sentido, porque las claro, presiones probablemente van a ser mucho mayores porque el material es súper viscoso. Entonces, algo tan chiquito como leer en la información del material, distribución de peso molecular, te va a cambiar todo. claro, exacto, que eso aún más lo que dijiste de que hay que saber de esto, hay que entender el plástico que estás inyectando, hay Sí, que entender en los metales del molde, hay que entender en qué máquina lo vas a inyectar, sí. porque no es lo mismo la máquina eléctrica grande nueva que una máquina de 25 años que son buenas, que funcionan, que todavía están en la calle, pero funcionan diferente, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, la idea de hacer estas entrevistas es un poco mostrar la voz de especialistas, ¿verdad? O de personas que consumen, porque espero evolucionar y llegar a ese punto, Ujú, hacer un poco más lo que la industria hace, ¿verdad?
y que la gente tal vez tome acciones directas o indirectas, ¿verdad? De cómo Sí, mejorarnos en la industria, pues, porque sí, cosas total. plásticas van a seguir fabricándose por muchos años. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí. Andrea, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Maravilloso hablar contigo. Ay, un gusto. Un gusto y gracias también por la invitación. Gracias.